Hola, soy el grupo 5 y vengo a explicar un poco sobre trigonometría, que viene a ser la rama de las matemáticas, viene a ser una rama de las matemáticas y cuyo significado etimológico significa la medición de los triángulos. Que la medición de los triángulos también nos puede servir para encontrar un cierto punto, la distancia, digamos. Podemos encontrar la distancia de un punto a otro punto empleando ciertos elementos de triángulos como el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Eh, la trigonometría se encarga del estudio de las razones trigonométricas, que estas son la razón del seno, el coseno, la tangente, la razón del cotangente, secante, cosecante y también que tenemos la hipotenusa, digamos. Bueno, el coseno viene a ser, se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Como vemos en la fórmula, cateto opuesto dividido entre hipotenusa, que esta viene a ser eh, cateto opuesto viene a ser, acá sería, cateto opuesto sería A y la hipotenusa viene a ser la más larga, la línea más larga de toda la trigonometría, de todo el triángulo. La hipotenusa es el lado opuesto del ángulo recto de un triángulo rectángulo, es el lado mayor del triángulo rectángulo, digamos. Viene a ser la parte más larga del triángulo rectángulo. También tenemos el coseno, que viene a ser que se define como la razón entre el cateto continuo o el cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí, como en la fórmula tenemos, también viene a ser el cateto continuo o cateto adyacente, también lo saben llamar, con hipotenusa. La tangente, que viene a ser la razón que se define entre el cateto opuesto y el cateto continuo o el cateto adyacente. Viene a ser la división entre la división entre el cateto opuesto y el cateto continuo o el cateto adyacente. Cateto opuesto o cateto adyacente. También. El cotangente viene a ser la razón trigonométrica recíproca de la tangente. O sea, recíproco viene a ser que viene a ser el inverso multiplicativo de la tangente, como viene a ser que el triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto continuo o el cateto adyacente y el cateto opuesto. Esto viene a ser, para sacar cotangente necesitamos la razón de la tangente. Acá la tenemos, la tangente en la fórmula. 1 dividido entre tangente y es igual a cateto continuo o adyacente, que también lo saben llamar, dividido entre cateto opuesto. Esto vendría a ser A y B, A sobre B. Cateto secante. Bueno, el cateto secante también viene a ser como la razón recíproca del coseno, que ya hemos visto que está arriba el coseno. El secante necesitamos también la razón recíproca del coseno, del multiplicativo del coseno. El secante viene a ser el ángulo del triángulo rectángulo, que se define con la razón de hipotenusa, el cateto continuo o adyacente. Esto, para sacar secante necesitaremos la razón recíproca del coseno, dividido entre hipotenusa y el cateto continuo o adyacente. Razón de cosecante. El cosecante viene a ser la razón, o sea, viene a ser también la razón recíproca del seno. Esta vez del seno, utilizaremos el seno para sacar el cosecante, que viene a ser el secante viene a ser el ángulo del triángulo rectángulo que se define con la razón de la hipotenusa. Hipotenusa con cateto opuesto. Hipotenusa con cateto opuesto. Acá, como vemos en la fórmula, para sacar el cosecante necesitaremos la razón recíproca del seno. Acá, como vemos, el seno está igual a hipotenusa con cateto opuesto. La hipotenusa, como ya explicamos, viene a ser la longitud más larga del triángulo rectángulo, como vemos acá en el dibujo. La parte de A y B, esta, la parte más larga del triángulo, viene a ser la hipotenusa. Esto vendrían a ser los lados o los catetos.
La hipotenusa como cual también podemos calcularla con el teorema de Pitágoras a partir de los catetos, siendo el cateto A y B, en la fórmula vendría a ser al cuadrado más b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa, a ver, la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice acá, el teorema de Pitágoras, que es un griego llamado Pitágoras quien descubrió la propiedad interesante de los triángulos rectángulos, que la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa en el triángulo, de la hipotenusa al cuadrado. Acá, como vemos en la fórmula, A, que viene a ser un cateto, la parte de abajo, al cuadrado, y B al cuadrado es igual a la hipotenusa, la parte más larga del triángulo. Representándola en un ejercicio vendría a ser que las longitudes de A y B se multiplican, A al cuadrado, B al cuadrado igual a C al cuadrado. Vendría a ser que la C viene a representar la hipotenusa y la B viene a ser los catetos. Acá, como vemos en el ejercicio, intentemos el teorema de Pitágoras. Dice, con un triángulo, acá le ponemos la cantidad del valor de al cateto B le ponemos el valor de 4, al cateto A le ponemos el valor de 3 y a la hipotenusa viene a ser 5. Esto daría igual el mismo resultado. Si A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, como A al cuadrado viene a representar 3, 3 lo ponemos al cuadrado, el cateto B viene a ser 4, 4 lo ponemos al cuadrado, que 3 por 3 viene a ser 9, más 4 por 4 porque está al cuadrado viene a ser 16. La suma de estos dos viene igual a 25, porque C, que es la hipotenusa, vale 5, 5 al cuadrado, 25, y 9 más 16 sale igual a 25, así que serían las mismas longitudes. Sumando los dos catetos viene a dar la misma longitud de la hipotenusa. Bueno, también les vamos a explicar un poco sobre las leyes trigonométricas de ángulos oblicuos, que tenemos la ley del seno, que es una relación entre los lados y el ángulo de triángulos no rectángulos, que vienen a ser los oblicuos. Los ángulos oblicuos vienen a ser los lados que no son semejantes o que no se parecen, así como este, que son ángulos que no son de la misma longitud, o son diferentes, no vienen a ser un triángulo rectángulo como ya conocemos arriba. Esto viene a ser de forma asimétrica, o que no tienen su mismo la misma longitud. Como tenemos acá el triángulo oblicuo, que viene a ser el obtuso, y el ángulo agudo también, dependiendo de los grados, dependiendo del grado y de la longitud, se convierten en triángulos oblicuos. Para utilizar esta ley, la ley de los senos, viene a necesitar, tenés que conocer por lo menos dos ángulos y un lado, o si no, o sea, esta viene a ser la fórmula, digamos, de que tenés que conocer por lo menos, tenés que saber dos ángulos y un lado, o un ángulo, un lado y un ángulo, que también viene a ser lo mismo, o si no, la diferencia entre ellos viene a ser conocer dos lados y un ángulo para sacar para hacer la ley de seno. Veamos un ejemplo con la AAL, que viene a ser ángulo, ángulo y un lado que tenemos. Esta viene a ser la gráfica. Acá tenemos un ángulo que es de 30 grados, que ya sabemos, y el otro ángulo que viene a ser 20 grados, y también tenemos un lado que ya sabemos que vale 45 metros, digamos, pongámosle, acá está, 45 metros, solo sabemos este ángulo. Y para sacar el tercer grado que vemos acá, que es el AC, necesitamos hacer la fórmula de 180 grados centígrados menos el ángulo A, menos el ángulo B. Esto viene a dar esta siguiente fórmula,
y vale a salir 130 grados centígrados, que vale el ángulo C. Con la ley del seno, por medio de la ley del seno, ya como ya sabemos los tres ángulos, podríamos sacar el lado B, el lado C con las propiedades de la siguiente proporción. Con esto sacaríamos el lado B, que viene a ser el grado menos el 45 grados del lado el lado que ya tenemos, por el ángulo B, dividido entre el ángulo A. Esto nos daría igual, para sacar el lado B daría 30 metros, punto 78. Para sacar el C, la misma fórmula, pero utilizando el ángulo C ahora, que sería el lado que es 45 metros por el 130, que es el ángulo C de acá arriba del triángulo oblicuo, dividido entre el 30 grados del lado A. Para sacar este lado de acá vendría a ser 68.93 metros la longitud del lado de acá. El lado B vendría a ser 30 metros, punto 78, y este lado de acá, que es el más largo, según se aprecia, viene a ser 68.94 metros. La ley del coseno. Que también es utilizada, se usa para encontrar partes faltantes de algún triángulo oblicuo o no rectángulo. Que esta viene a tener, tenemos que conocer también tres medidas, que son lado, un ángulo y un lado, o las longitudes también de tres lados, así lado más lado más lado, para conocerlas y para que sean conocidas, para así sacar uno de los ángulos o todos los ángulos que necesiten. La fórmula establece la ley del coseno, viene a ser la siguiente, que es parecida a la del teorema de Pitágoras en la primera parte, como vemos, que acá vendría a ser la hipotenusa C, acá vendría a ser el lado al cuadrado más al cuadrado, da igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero a este le adiciona la siguiente ecuación, que viene a ser el tercer término es igual a 0, dice, porque el coseno de 90 grados es igual a 0, o sea, viene a ser 0 acá. El coseno de 90 grados, que es C, daría igual a 0. En la siguiente ley vamos a mostrarle. También utiliza las siguientes fórmulas para sacar los diferentes ángulos. Pero en la primera vamos a ver el primer ejercicio que tenemos acá, que son dos lados y un ángulo, que viene a ser lado más ángulo más lado. Como vemos en el ejercicio, en la gráfica, tenemos un lado que sería el A, que es 11, el lado B vendría a ser que vale 5, y tenemos también un ángulo, como bien establece acá, que es lado, ángulo y lado, un ángulo de 20 grados. Con la siguiente fórmula, con la primera fórmula que tenemos, ahí podemos reemplazar para sacar el último lado que falta, que vendría a ser el lado C, que viene a ser mediante la raíz cuadrada, porque todo está elevado al cuadrado. Reemplazamos en la fórmula A, que vale 11, reemplazamos, lo elevamos al cuadrado. 5, que lado B, que el B que elevamos al cuadrado, que es 5, por 2, con la diferencia del primero por el segundo, puede ser también como algún caso de factorización, menos, ponemos el 2 que dice en la fórmula, A por B, que debe ser 11 por 5, entre paréntesis, más el coseno, el grado del coseno, que era 20 grados, acá lo tenemos. Esto daría igual a 6.53, que viene a ser el lado C, el lado de acá que no conocemos, vendría a ser el resultado de la siguiente fórmula. Para sacar ese lado, seguimos todos estos pasos y vamos a sacar el lado C que nos faltaba.